Hola, soy Grecia Benavides, soy diputada local de Morena y empiezo este espacio de diálogo, un podcast. Y este espacio se llama Regia y Leona. Regia por mis raíces, soy orgullosamente de Monterrey, de aquí de Nuevo León. Y Leona porque las mujeres aquí en Nuevo León lo sabemos. Se necesita carácter, pero también escuchar a la gente para poder construir entre todos y entre todas. Regia y Leona es un podcast semanal en donde dialogaremos con personajes de la vida pública, de todos los sectores, para poder construir un mejor Nuevo León. En los comentarios hagan sus propuestas de a quién quieren que aquí dialoguemos en esta mesa, que es para toda la gente de Monterrey y de Nuevo León. Nos vemos cada semana en Regia y Leona. Pues estamos empezando el podcast Regia y Leona y tengo una invitada especial. De manteles largos estoy iniciando este podcast, además en un día muy simbólico para las mujeres, que es el 17 de octubre, el día que reconoce nuestros derechos políticos, el día que se pone en la ley que podemos votar y ser votadas. Está conmigo la senadora por Nuevo León, Judith Díaz, que además, claro que todo el mundo la conocemos aquí porque tiene una gran trayectoria en el servicio público y además en muchísimas otras cosas que para eso hoy le invitamos. Judith Díaz, muchas gracias, senadora, por estar empezando este podcast de Regia y Leona. No, al contrario, además me encantó el nombre. Y qué padre que el 17 de octubre, como bien dices, ¿no? 1953, fecha histórica. Pero además, aunque votaron hasta el 55, sí, la verdad es que no podemos dejar de reconocer, imagínate lo que vivieron nuestras abuelas, nuestras mamás, que algunas nacieron antes del 53, imagínate, sí, nacieron sin derechos, así qué bárbaros. Y hoy con la primera mujer presidenta, además, y tú senadora del estado de Nuevo León. Además, pues estoy muy contenta porque somos de Morena y además hemos transitado una historia de la Cuarta Transformación juntas, por eso te agradezco mucho empezar este podcast y hablar de la política desde Monterrey, Nuevo León. Pues bueno, Judith, cuéntanos un poquito de ti, sobre todo, a mí me gustaría a la gente que sepa que esta transición democrática que hemos vivido, Judith ha sido pieza clave, pues fue delegada de bienestar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues cuéntanos de ti, Judith, y qué significa para ti bienestar. Híjole, bueno, fíjate que para mí de entrada fue una gran experiencia. Yo, pues contarte a ti, pues que te cuento si lo hicimos juntas, ¿no? Sí. Y además a ti te tocó desde la transición recorrer todo Monterrey, todo San Nicolás, todo Guadalupe, Escobedo, y bueno, nos tocó armar y ponerle nombre y trabajar y caminar, ¿no? A esa idea fantástica que tenía el presidente de llegar a todas y todos, primero los adultos mayores y luego a todas las personas con discapacidad, preguntarles de sus necesidades, recorrer cada hogar, y el reto era tremendo, porque eran más de 1 millón de viviendas, ¿no? Significa también la cercanía con la gente, abordar los problemas y las necesidades de la gente de una manera absolutamente diferente, romper los paradigmas, los propios y los de afuera, que además todo el mundo nos deseaba lo peor, porque además, pues desde la campaña, ¿no? Lo que vimos en la campaña, en esa época también fuimos candidatas ambas, y tú recuerdas, sí, ¿no? Que la gente decía, ahora sí que ahí viene el coco, ¿no? Y, y que no nos querían, pero todos los paradigmas que se rompieron desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador gana en Nuevo León. Híjole, eso fue fantástico, que ganamos la mitad de las diputaciones federales en ese momento, ¿no? Un buen número de diputaciones locales, pero además cómo se fue arraigando el nombre del presidente, pero también cómo se fue arraigando Morena y empezando a poner sus cimientos y sus raíces en este estado al que todo el mundo le pronosticaba que no iban a hacer. Entonces, bienestar, además, el llevar bienestar a los hogares de muchas mujeres. Me acuerdo cómo era el tema, cómo nos encontrábamos mujeres que decían, es el único que me manda una pensión. Yo toda la vida fui ama de casa y no tenía la posibilidad de tener ni un recurso. No sé si te recuerdas tantas experiencias, sí, ¿no? Que vivimos de ese tipo.
Y para mí eso fue como que marcar un paradigma, una cosa nueva en mi cabeza, ¿no? Moverme todo, las neuronas, ¿no? Sí. Y creo que a mucha gente también, ¿no? No, sí, la verdad es que Judith Díaz construyó un gran equipo cuando fue el equipo de transición y bienestar. Claro. Y esto lo quiero dejar muy claro porque es cierto, o sea, la pensión para adultos mayores, personas adultas mayores, beneficia sobre todo a las mujeres que estuvieron en su casa trabajando, que es trabajo, que es un arduo trabajo, las amas de casa, que significaba el 75% de las personas de esa edad, o sea, de mujeres de esa edad, no tenían ni un ingreso. Y gracias a la Cuarta Transformación, hoy lo tienen. Y la verdad es que sí, o sea, aquí en Nuevo León, para que sepa toda la gente, esto no me va a dejar mentir la senadora Judith Díaz cuando entramos a Bienestar. Nuevo León, estado industrializado, no había bancos, llegó el presidente Andrés Manuel. En 23 municipios de los 51 no había bancos y de esos 23, en 11 ni cajero. Así es. Entonces fue todo una odisea y gran trabajo, excelente trabajo que se hizo en Bienestar para poder llegar con ahora ya derecho en la Constitución, que es la pensión. Judy, pues Bienestar, de verdad eso te fortaleció muchísimo. Aquí como figura, porque al principio te acuerdas que era la superdelegada, ¿no? Sí, de que, y todo el mundo, los superdelegados, ¿no? Ajá, y era un rollo de, oigan, es pura chamba, y luego la pandemia. Claro. Entonces, los retos que enfrentamos, claro, pero la superdelegada, ¿no? Bueno, pero esto no, así lo decían, pero obviamente de una manera... pero la verdad es que te sigues enfrentando a eso hoy como senadora, también fuiste candidata en el 18, ahora como senadora de Nuevo León que ganó nuestra fórmula, para que vean que aquí en el norte también es morena, pero te sigues enfrentando todavía, porque eso yo sí quiero saber, toda mi vida me he enfrentado de que, ay no, pues es mujer o porque lo que sea, sí. Ahora cómo lo ves ya con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, acompañarla. Pero ¿crees que sí ha cambiado? Tenemos un año de ella. ¿Ha cambiado la percepción de las mujeres que hacemos política? Mira, sí ha cambiado y ha ayudado mucho la firmeza, el aplomo y la manera en que ha gobernado nuestra presidenta. De entrada, el romper el paradigma de llegar y ganar. Por ejemplo, en un estado tan conservador, que se decía que era un estado muy conservador, que se decía que era un estado muy machista, la presidenta sacó 1,200,000 votos, lo cual quiere decir que culturalmente rompió un techo importantísimo porque se convierte en el personaje más votado en la historia de Nuevo León, ¿eh? Sí. O sea, a romper todo, ¿no? Claro. Bueno, municipios en donde no creían que iba a sacar votos, pues saca muchos votos. Por ejemplo, San Pedro, la presidenta, ¿no? Saca cantidad de votos en lugares en donde no se pensaba que iba a ganar. Obviamente tiene que ver con su perfil, es un perfil de una mujer científica, de una mujer que además ha sido galardoneada por sus logros académicos, una mujer académica, ¿no? No solo científica, sino que lo ejerce, ¿no? Que ejerce su profesión, que trabaja cercana a la gente. Y bueno, y entonces la Cuarta Transformación se consolida con ella. Nosotros también trabajamos en fórmula para poder ganar, pero sí, mira, romper los patrones culturales no es sencillo, ¿no? No ha sido sencillo romperlos, cada vez menos. A mí me da mucho gusto porque hoy las mujeres tenemos nos están dejando la vara bien alta, ¿no? Porque como lo está haciendo la presidenta, la verdad, lo está haciendo bien, pero las luchas de muchas mujeres que buscábamos la participación política de las mujeres, que fuera realidad, que no solo estuviera escrita en el papel, pues se ha logrado. ¿Qué pasa con otros actores políticos en el Estado? Pues siguen sin romper sus paradigmas porque pues ni siquiera tienen propuestas de compañeras y tienen compañeras valiosas, pero las esconden, ¿eh? Y quieren continuar solamente con una figura masculina. En Morena eso se ha roto, yo estoy muy contenta por eso, me siento en casa, me siento feliz, me siento como pez en el agua, pero además también
el arropo que tuve, pues sí fui arropada por muchísimos compañeros del movimiento, entre ellas tú, cuando llego a él, ¿no? Anilú, que también fue muy solidaria, porque ustedes ambas estaban conmigo, Marta, Tristán, tampoco puedo. Estoy hablando de quienes estaban, no quiero en ese momento en el que nadie llegamos. Se vaya a sentir, en el 17, sí, ¿no? Cuando llegamos, toda aquella, la Tatiana, todas las que ya estaban aquí en el movimiento que me arroparon, la verdad, eso te llena de fortaleza, eso habla de sororidad. Entonces, mira, no puedes caminar de otra manera. Y también los techos culturales se rompen así. De poquitas, en poquitas, vamos creciendo y vamos rompiendo los techos de cristal para todas, ¿no? Así es, y a todas las que después les diste tú también la bienvenida y les seguimos diciendo bienvenidos y bienvenidas, claro que sí. Sí, el que quiere enmendar su camino, claro. no, ¿verdad? Por supuesto. Sí, necesitamos que Nuevo León gire hacia el bienestar, que gire hacia la izquierda, que gire hasta este proyecto serio, que es el nuestro, el que representamos. Judith, y ahorita que lo decías, a mí sí me gustaría saber, porque cuando entra la presidenta Claudia Sheinbaum, la tratan de menospreciar diciendo que es ama de casa. Claro. Entonces, sentir que fue generalizado para todas las mujeres, yo quisiera tú también, como ella lo dice, soy abuela, soy mamá, cómo lo exprese, y soy la comandanta suprema, claro. Esta fuerza y esta también calidez que nos da la presidenta, que también lo podemos ver contigo. ¿Qué sentiste cuando le pasó esto y cómo reaccionó nuestra presidenta? Pues fíjate que es algo que a mí me pasó también. Hace mucho tiempo yo estaba en otro espacio político, ¿no? Y una persona me dijo, ay, Judith, pues tú quieres ser senadora, y entonces no es lo mismo dejar la escoba, ¿no?, a querer venir a ser senadora. Mira, yo estudié en una universidad en Estados Unidos, pero pues tú como ama de casa, ¿no? Entonces, claro que sentí una gran empatía y me sentí entendida cuando la presidenta contesta, ¿no? Sí, pero soy la comandanta de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de este país, ¿no? Sí. Esos son, te digo, los paradigmas que hay que romper. A mí me encanta el aplomo con el que ella habla, y no es que se defienda, es llegamos todas. Eso significa el llegamos todas. Cuando ella dice, sí, efectivamente soy ama de casa. A ver, Grecia, tú llegas a tu casa a lavar. Sí. Tú lavas tus trastes en tu casa, ¿o no? Sí. Y lavas el baño en tu casa o la estufa, Sí, pero ¿no? También tengo ayuda porque luego bueno, sí, a ver, no nos alcanza el tiempo. Sí. Yo también tengo quien me ayude, ¿no? Ajá, y cuando no puedo hacer de comer, Ceci va y me ayuda a hacer de comer. Pero a ver, el tema es, sí o no, de todas maneras hay que tender la cama. Claro. Sí o no, de todas maneras hay que lavar la ropa cuando hay, independientemente de que la mandes a la tintorería o no. O sea, somos amas de casa, las mujeres tenemos una doble o triple jornada, ¿no? Entonces, sí, yo también, yo soy abuela, soy mamá. 11 años de mi vida fui exclusivamente ama de casa, mamá, y atendía a mis hijos, porque mis hijos estaban chiquitos, ¿eh? Entonces, yo no me avergüenzo de esa parte de mi vida, porque fue una parte importante. Entonces, eso me hace ser empática con todas las que somos amas de casa. Pero a todos esos que critican y que dicen que ama de casa, yo quiero decirles quiénes han movido el mundo. ¿Quién les dio de comer? ¿A poco no fue una ama de casa? ¿Y quién le lavó los calzones? Perdón por la manera tan coloquial de decirlo, pero ¿quién? O sea, ¿no? ¿Y quién les planchó su camisa antes de irse? ¿No? ¿Y quién vio que no faltara pasta de dientes para que se pudiera ir con los dientes cepillados a la casa? Un ama de casa lo hizo. Entonces, todo eso que pasa es, obviamente querían restarle fuerza. Nada más yo quiero que me digan ahorita, porque la presidenta sigue con un nivel de calificación y de aceptación altísimo. ¿Cómo se han manejado las cosas en el Tratado de Libre Comercio? Independientemente de que nuestra presidenta ya lo aceptó y dijo que es ama de casa, igual que tú, igual que yo, igual que las mujeres mexicanas y las mujeres neoleonesas y regiomontanas que nos están viendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué porcentaje de mujeres son amas de casa en nuestro estado? No, yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría, y eso es algo, o sea, real, que sigue estando lo privado en manos de las mujeres. Lo usan para denostar, pero sin embargo lo único que hacen es que logremos empatía y que la presidenta lograra empatía con las mujeres que como tú y como yo somos amas de casa. Por cierto, hoy en la noche voy a llegar a hacer chorizo porque el chorizo que se consume en mi casa yo lo hago. Ya sabes que me gusta cocinar. Sí, Judith cocina delicioso.
Pues, pero a ver. Nos invitas. Sí, claro, les traigo chorizo. A ver. Tortillas de harina. ¿También? Yo sigo pendiente de enseñar, pero mi mamá también hace riquísimas tortillas de harina, porque eso es algo muy del norte, ¿eh? Claro. Que se prepare la comida, que se hagan las tortillitas de harina recién hechas. Se me está haciendo agua la boca, pero es real, o sea, la cocina es algo tan importante en nuestra cultura que sin duda es algo que tenemos que seguir. Por eso te digo, mira, todos aquellos que criticaron a la presidenta que por qué ama de casa, alrededor de la cocina las mujeres aprendimos también a tejer acuerdos políticos, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. En nuestra cocina las mujeres en la cocina y los hombres en la cantina. Pues no importa, pero en la cocina, todos van a la cocina. Claro. A lo mejor no todas vamos a la cantina, pero a la cocina sí todos van, incluidos ellos. Así es. Y mi abuela tenía un dicho, decía que a los hombres se les conquista por el estómago. Yo creo que a todos, porque nuestra cultura es muy de la comida. Claro. Entonces, bueno, que en vez de criticar, creo que hacen un gran favor con decir eso, ¿no? Claro, no. Y ahora, bueno, todo eso para que sepan y vean y comenten. Pues nosotras estamos muy orgullosas de la presidenta, del movimiento en el que estamos, del proyecto, pero siempre abiertas a discutir y a dialogar de todo. Pero ahora aterrizando que tú estás en el Senado de la República representando a este hermoso estado del cual vivimos nosotras, Nuevo León. Yo quisiera que nos compartieras, pues, ¿qué significa para ti Nuevo León, Judith? Mira, Nuevo León es un estado tan rico, con gente tan trabajadora, tan emprendedora, diverso hoy, porque además hay hoy sincretismos culturales debido a la llegada de mucha gente de fuera, y ahora no solo nacionales, sino también tenemos ya la llegada de muchos internacionales, ¿no? Pero se ha convertido de manera tan sincrética en nuestra cultura que tú vas ahora a un tianguis y te encuentras comida de muchos estados de la República. Aquí venden queso de Veracruz, allá venden chocolate de Tabasco, allá venden comida chiapaneca, allá venden, y hoy también encontramos comida colombiana, comida venezolana, salvadoreña. Sí, me explico, porque vas y quiero una arepa, en fin, ¿no? Nos hemos convertido en una cosmópoli tremenda, grande, pero en donde hay trabajo, hay oportunidades, hay universidades. Eso es Nuevo León. Pero la fortaleza de Nuevo León es que este pueblo se creó y se fundó con gente que tuvo que luchar con las adversidades. Entonces no es nuevo para los neoleoneses la fundación de su pueblo, cómo te forja el clima, cómo te forja la falta de agua, cómo te forja, aunque cuando llegaron aquí estaban los ojos de agua de Santa Lucía, ¿no? Había agua, ¿no? No le hemos ido acabando, pero todo lo que existía. Sin embargo, las adversidades del clima hacían que, por ejemplo, tuviéramos que guardar la carne. Entonces tenemos carne seca porque había que guardar la carne por si venía una sequía o venía una situación adversa de clima, ¿no? Entonces, así se forma Nuevo León. Ese es Nuevo León. Es gente que además es para mí sufrida, porque bueno, ¿por qué te digo que sufrida? Porque bueno, con los últimos gobernantes que hemos tenido, la verdad es que a Nuevo León no le ha ido bien. Sin embargo, los ciudadanos no se han rajado. Entonces, es un pueblo que no se raja, que le entra, que trabaja, que tiene como cultura el trabajo. Para mí eso es significativo. Eso es Nuevo León. Así es. De verdad es que este estado sí es de los primeros que se industrializó, y obviamente es por los recursos naturales que hay, como la cuenca de Burgos, que es la cuenca de las más grandes, si no es que la más grande de gas natural. Por eso se industrializa aquí, porque luego nosotras, por ejemplo, no tenemos la creencia, en todo México se trabaja, pero en un estado industrializado, pues obviamente que hay electricidad. El 70% de la electricidad se hace con gas natural, pues obviamente aquí se industrializa primero y se viene mucha gente, y bienvenido y bienvenida, porque este estado es riquísimo, muchísimo más riquísimo culturalmente por la gente que llega aquí. Y es muy importante esto que estamos hablando, porque de aquí vivimos, y luego dicen, no hay voces de Nuevo León con otros o con el proyecto de la 4T. Habemos muchísimas. Claro. Por eso es tan importante decir qué es Nuevo León para nosotras, pero sobre todo, Judith, esto de que hablamos de Nuevo León,
¿cómo ve la Cuarta Transformación, tú que representas este proyecto en el Senado? La 4T no ha dejado al pueblo de Nuevo León, no nos ha dejado en la crisis del agua, las presas son de presupuesto federal, también el metro o los monorrieles que se están haciendo son mucho de presupuesto federal. Vienen los trenes del norte, que se va a llamar la ruta de aquí, tren del Golfo de México, por supuesto, pero en el 2027 ya va a estar el de Saltillo a Nuevo Laredo. ¿Qué significa que representas tú en el Senado, en la Cámara Alta, a este gran proyecto? ¿Qué significa para este proyecto nacional Nuevo León? Mira, obviamente en el país la Cuarta Transformación empezó, como bien dice su eslogan, ¿no? Por el bien de todo, primero los pobres. Habían estados de la República que habían sido abandonados, no solo por sus gobernantes locales, sino también por la Federación, en donde no había inversión, no había proyecto y no había nada. Eso también hacía que hubiera una gran migración y la gente tuviera que salir de sus estados para buscarse la vida en otros lugares, tanto en Estados Unidos como en el norte del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sembrando todas las bases de la Cuarta Transformación, hizo cortinas de desarrollo para que la gente pudiera asentarse en sus lugares. Con esos caminos rurales en Oaxaca, construidos por las propias manos de los habitantes de cada comunidad, que imagínate que cabeceras municipales, obviamente es un estado que tiene 500 municipios, 200 y los demás de usos y costumbres, ¿no? Pero bueno, esas comunidades, Grecia, esos municipios, ni siquiera no tenían una carretera para poder llegar a su cabecera municipal, imagínate, ¿no? El abandono, porque les valía gorro esas partes, ¿no? Chiapas abandonado, Campeche con poca inversión, aunque algunos de sus liderazgos ahí haciéndose millonarios, vimos casas y carros y bueno, ¿no? Todo lo que tienen, pero en un abandono, sacándole más provecho a nuestras hermosísimas playas del Caribe mexicano, todo lo que está en la Riviera, ¿no? El Tren Maya. Con aeropuerto, con el Tren Maya, y además, ¿qué generas? Generas empleo, generas economía circular, que es importantísimo porque está hecha con el humanismo que provoca la Cuarta Transformación al lugar a donde llegue a invertir. Bueno, hoy, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, a mí me encanta estar en el Senado porque mira, la legislación que hicimos, precisamente el que venga el tren, pues es que tuvimos que modificar la Constitución, devolvimos a los mexicanos lo que les correspondía, el tren, ¿no? Claro. Porque en la época de Zedillo, pues dije, ay, no, ¿para qué queremos tren ya? Privatizado. Vamos a venderlo. Todo lo querían privatizar, son los reyes de la privatización. Entonces, eso se habían dejado a un lado. Yo recuerdo de chica, no sé si a ti te tocó, yo iba en el Regiomontano a México, ¿no? Bueno, hoy va a ser una nueva versión, porque además va a ser un tren moderno, pero va a generar empleos. Fíjate dónde se va a parar el tren. Se va a parar también en Bustamante o en Villaldama, ¿no? En esos lugares, ¿no? En Anáhuac. ¿Te imaginas Precioso Bustamante, pero además, Nuevo León, vayan. Sí, oye, las grutas están hermosísimas además. Sí. A ver, el tema es, van a generar empleo. La propia construcción del tren, pues va a generar empleo, ¿no? De 3,500 empleos directos hablan en lo que va de Saltillo para allá. Sí. Pero además aquí vamos a tener un lugar en donde se va a parar en San Jerónimo, se va a parar en Santa Catarina. Tengo entendido que también en García. Sí. O sea, imagínate lo que esto va a hacer para Nuevo León. O sea, generación de empleos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero además no es un romanticismo, ay, volvimos a los trenes, no. Es un tren moderno ya con electricidad y con diésel, va a funcionar de las dos maneras porque hay tramos muy largos que no alcanzaría a hacerlo solo con electricidad, pero vamos para allá, vamos por energías limpias en un tren moderno que va a llegar y que nos va a mover primero de aquí a Laredo, ¿no? Y de Laredo a Saltillo, en ese tramo. Pero ya se está construyendo el de Querétaro, México, entonces va a faltar el de Querétaro, San Luis, Saltillo. Entonces, para el fin de sexenio vamos a tener un tren moderno, como en Europa, nos vamos a poder mover en él, vamos a generar empleos, vamos a generar arraigo en esas comunidades para que esas comunidades vuelvan a tener vida, ¿no? Y vamos a regresar, además, a través de esa reforma constitucional, le regresamos a México el patrimonio de sus trenes. Es genial, ¿no? Como otras reformas. Mira, me encantó, ¿sabes cuál otra? Que dejamos inscrito en la Constitución
que no puede haber un salario mínimo que vaya por abajo de los términos de la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque se criticaba mucho, decían, no, es que la Comisión de Salarios Mínimos decía, no podemos aumentar el salario porque va a haber una inflación. ¿Hubo inflación? No. ¿Hubo mejor salario? Sí. De 80 y tantos pesos a casi 300 pesos, Grecia. Nadie, pues es que... Por eso salieron 13.4 millones de personas de la pobreza. ¿Cuántas personas salieron de la pobreza? Aquellos que decían que andan regalando el dinero, como aquí había uno que no, que se ponga a barrer antes a alguien. No, bueno, a ver, la insensibilidad de esas personas que no saben lo que significan hoy, porque empezamos con 3,000, si tú recuerdas, 3,000 pesos sí, para los adultos mayores. Lo que hoy significa para ellos tener 6,200 pesos en su bolsillo, porque sus pensiones además se quedaron atoradas, porque hubo un patrón a veces injusto que los siempre cotizaron con una cantidad menor sí. Y hoy que son adultos no tienen una pensión adecuada o porque no tuvieron acceso a una pensión o a seguridad social, como estas mujeres de las que hablaban. Bueno, hoy está inscrito en la Constitución. Y la otra cosa, a ver, García, todos los programas sociales, todos los que implementa la Cuarta Transformación son universales. Nada de que a ti sí te doy, a ti no te doy, y que si eres emprendedora solamente, y que si no sé qué, y que te voy a dar una tarjeta, pero compruébame que no sé qué, y que verdaderamente eres pobre. No, son programas universales entendiendo la necesidad de todos y entendiendo que aspiramos a un estado de bienestar. Así es. Pues queda claro que Nuevo León, claro que es prioridad para el proyecto de la Cuarta Transformación. Y lo que decías, a ver, crisis del agua. ¿Lo podíamos resolver solos? No. ¿Lo pudimos resolver solos? Tuvo que venir nuestro querido sí, cabecita había de algodón. Cuantos, no, que decían, ay, no, a salirnos de la federación. A ver, no, bueno. Todos se tuvieron que callar la boca. Y vino la inversión. Claro. Hay que aclarar un tema. No sé si tú recuerdas quién fue el que habló para que, y fue y le pidió al presidente. Fue el arzobispo. Yo sé que tú no profesas una fe, pero bueno, te comento. Pero bueno, ya me voy a bautizar porque va a bautizar a mi sobrino. Bueno, te tienes que bautizar tú primero, dice. No, bueno, no sé, mira, yo no soy católica, pero lo que yo te quiero decir es, fue un líder de la Iglesia Católica que fue y le dijo al presidente, por favor intervenga, nos estamos quedando sin agua, ¿no? No fue nadie más, porque luego otros se cuelgan la medalla, por eso lo quiero aclarar. Entonces fue él, y entonces viene el presidente, y de hecho lo reconoce, cuando estuvieron en la casona que está ahí en la cuarta región militar, ahí lo reconocieron a él y le dice al presidente, qué bueno que me dijiste que viniera, porque bueno, aquí estamos, y empezamos con el proyecto del agua. Cuando tuvimos otra crisis de ingobernabilidad, porque no había aquí fiscal, pues vino también, intervino la federación. Claro. Y cuando necesitaba un préstamo el Estado, ustedes como diputados, esa no te la voy a contar porque tú te la sabes, aprobaron. Eso no quiere decir que tengamos las mismas ideas, no. Morena tiene claro y tiene una ruta, ¿no? Porque tiene claro que aspiramos precisamente a que toda la gente tenga bienestar. En ese contexto, ustedes como diputados locales aprobaron una deuda para que a Nuevo León le vaya bien. Nada más, ¿no? Sí, y obviamente la Cuarta Transformación, el pueblo va primero y siempre va a ir primero y siempre vamos a ver por la gente y eso queda claro. Pues Judy, casi se nos está acabando el tiempo, de verdad que necesitamos muchísimo más. Todavía es la recta final, pero sí me gustaría, ahora que hablamos, porque esto que dices del tren y todo lo que nos estás mencionando y dónde van a estar las paradas, pero para terminar, fíjense, es la Cuarta Transformación la que está garantizando el derecho a la movilidad de Nuevo León, pero que nos hables, que aquí tenemos una crisis de movilidad, pero ¿qué para ti, Judy, ya para terminar, y luego que también nos digas qué andas haciendo, tus redes y todo, pero para terminar, ¿qué para ti qué es lo más prioritario? Tú que andas con la gente, que andamos siempre casa por casa, hablando con la gente de Nuevo León, de los diferentes municipios, que aquí hay muchas realidades en Nuevo León. Para ti, ¿qué sería prioritario? ¿O qué es la mayor urgencia, emergencia o lo que más duele en Nuevo León? Mira, te quiero comentar antes algo. Fíjate, Grecia, que fui a pedir, yo así, con mis compañeras, y fui a pedir su apoyo. Y les pedí que me permitieran ser presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, así se llama. ¿Cuáles son los problemas de las zonas metropolitanas de este país?
muchos los problemas, te los puedo enlistar, pero son los problemas y lo que más le duele a Nuevo León. Yo quisiera decirte que el primer problema es el transporte. A pedacitos nos están trayendo camiones. Primero, en una fallida intervención del gobierno del estado, trajo algunos camiones, ¿no? Chinos que ni Pero, cabemos. sí, pero ¿sabes qué? Pero esos camiones aquí no había refacciones, ¿no? Entonces están los camiones todos amontonados en un garage. Para mí, ese es el principal problema, la movilidad, ¿no? Pero en transporte colectivo. La gente que tiene que ir a trabajar sigue esperando 2, 3 horas. No sé quién planteó las rutas de los camiones, pero me parece que la hicieron desde un escritorio, porque si conocieran dónde está la colonia Alcalí, dónde está la colonia San Roque, Valles de San Roque, de Guadalupe, si conocieran dónde está la Villa Olímpica, si conocieran, y dejaron de meter los camiones, las rutas hasta adentro, en un lugar específico, para que la gente no tuviera que caminar 3 kilómetros para tomar el camión, pues, pero es que no lo viven. Entonces hay un tema entre insensibilidad y hacer las cosas en el escritorio, ¿no? Ese es uno. Número 2, otro problema grave que tenemos es que no le hemos invertido lo que se le debió haber invertido a la ecovía. ¿Qué sucedió en México con el Metrobús? Es que ya hay lugares exitosos donde se resolvió, ¿no? Sí, la Ciudad de México. Bueno, entonces, fíjate, la Ciudad de México es más grande y yo no veo las colas de personas atendiendo ese tema. ¿Qué sucedió? La ecovía puede ser nuestro gran Transmetro y nuestro gran espacio, pero necesitas invertirle. ¿Qué tienes que hacer? Pues le tienes que poner un tipo de pavimento que aguante un camión, de esos camiones que son articulados, para que quepa más gente. Como son muy pesados, necesitas arreglar el pavimento, es decir, no es cualquier pavimento. Segundo, pero así lo resolvió México y lo resolvió bien y se trajo esos camiones articulados. Y hoy si vas a la Ciudad de México y sobre todo si transitas por la Avenida Reforma o Insurgentes o algunos lugares importantes, vas a encontrar camiones de segundo piso, lo cual te hace que tengas mucho más pasajeros, ¿no? Y además, una situación mucho más económica fueron los cablebuses, que salen muy económicos, que no invaden tanto el espacio de las vías de comunicación y que te trasladan de manera rápida. No sé si ya los has usado en la Ciudad de México. Sí, ¿Cómo están? Pues padrísimos, ¿no? Y baratos. Y baratos. Entonces, mira, el tema es que no ha habido, desde mi punto de vista, hemos tenido en el Estado políticas erráticas que nos han llevado a tomar esta decisión y mañana toma otra. Entonces, van a venir 50 camiones, no, mejor van a venir 500, no, van a venir 200. El que estaba en el transporte, mejor ya que no esté él, ahora se lo vamos a dar a un personaje político y ahora siempre no. En fin, ¿no? Ojalá que ya nos acomodemos, porque estamos en el tercer año, y que no todo tenga que ver con una política del mundial en donde solamente va a haber 3, 4, 5 juegos, 6 juegos, ponle, no va a haber más. Nada más 4. Por eso, pero que no se tenga que deber a eso, que se deba a nosotros, a los ciudadanos que habitan aquí en el estado, ¿no? Sí. No obras de relombón. Otro problema importante, te los voy a enumerar ya rápido porque no se vaya el tiempo. A ver, drenaje. Contaminación. Sí. A ver, drenaje, traemos un problema del drenaje. Se inunda, o sea, aquí en Monterrey yo les quiero decir, colonia moderna, llueve, se le sale el drenaje a la gente. Pero, ¿por qué? Porque no le hemos dado el mantenimiento necesario a ese tema, o sea, y las colonias de autoconstrucción tienen el problema doble. Si nos vamos a algunas colonias en el Topo Chico, traemos un problema grave, Valle del Sol en Guadalupe, Valle Soleado en Guadalupe, traemos ese problema, a la gente se le sale el drenaje. Bueno, ese es otro. Otro problema es, aparte de la contaminación, aparte del drenaje, el agua. Nuestras presas son insuficientes y luego construimos una presita chiquitita y luego si no les damos mantenimiento, si no las asolvamos esas presas, vamos a tener problemas severos. Esta crisis del agua la estamos resolviendo así nada más, pero verdaderamente, ¿cómo le vamos a hacer para la cantidad de personas que vivimos hoy en el estado de Nuevo León? Entonces, eso. Y pregunto un tema más. ¿No será que ya necesitamos segundos pisos en nuestro estado? Porque, ¿qué le vamos a decir a los vecinos de Gonzalitos? Oigan, les voy a quitar la mitad de sus propiedades porque voy a ampliar la avenida. Pues no, ¿verdad? No vas a ir a crear una crisis social, ¿no? Así es. Entonces, esa también es movilidad. Entonces, mira,
Eso más la seguridad por el hacinamiento y obviamente un reorganización urbana, reordenamiento, urbano, porque crecimos de manera desordenada. Entonces, para mí, esos son los grandes problemas y por eso yo decidí participar y presidir esa comisión, que la presido aproximadamente de hace 20 días. Vamos a empezar a tener la primera reunión y luego vamos a tener el gran foro de ciudades metropolitanas que vivimos la misma problemática. Pues ahí está, y obviamente en Morena y en la 4T tenemos grandes experiencias de gobierno que han resuelto estos problemas de los que estamos hablando. Pues bueno, Judith, yo te quiero agradecer que empecemos este espacio de Regia y Leona, porque así somos las mujeres aquí en Nuevo León, nuestras raíces, pero además con carácter, entronas, pero siempre con esa calidez de escuchar y de ver por nuestro entorno. Y apasionadas. Así es. Apasionadas. Así es. Cuéntanos, sigan a Judith en sus redes sociales, dínoslas aquí, cómo te contactan. Mira, Judith Díaz Delgado, así en Facebook, en Instagram y también en X, que bueno, sí. Ahora ya no se llama, ¿cómo se llama? X, sí. Bueno, y quiero dejarles un teléfono, Grecia, que bien, nosotros adelante. Atendemos ahí todos los temas de WhatsApp, no llamadas, y WhatsApp, 81 35 50 68 80, ¿no? Y en todas las redes, te insisto, Judith Díaz Delgado, así me encuentran. Y pues estamos encantados. Yo estoy muy contenta de estar contigo, me encantó el nombre que le pusiste a este espacio, me fascina, porque la verdad sí, regias, ¿no? Y leonas, ¿no? Claro que hay que sí. sacar la garra y la pasión, ¿no? Así es, pues te agradezco muchísimo, Judith, me da mucho gusto que nos representes dignamente en el Senado. Aquí estamos haciendo equipo por un mejor mañana para todos y todas aquí en Nuevo León. Así será, y vamos a recorrer juntas Monterrey. Un día de estos las invitamos a algo que vamos a hacer juntas, ¿va? Claro, muchísimas gracias, Judith. Gracias a ti.